encanta porque el personaje dejó una referencia, dejó en verdad marca en la vida de nosotros y lo seguimos hoy en día citando a cada momento. Es la vida de Josué. Y el tema de hoy es de siervo a líder. Y le transforma tu vida con las lecciones de Josué. De siervo a líder. Fíjense que Josué, hijo de Nun, es una de las figuras más destacadas del Antiguo Testamento. Y es un ejemplo de liderazgo bajo la dirección de Dios. En la vida de Josué se muestra cómo Dios va preparando a las personas para cuando llega el momento que lo quiere utilizar. Si vemos, Josué empieza como un siervo y Dios lo va llevando de tarea en tarea para que cuando muere Moisés, Él lo llame. Le diga, mira, te tengo una tarea. Por un momento nada más piensa usted que siempre ha sido siervo de Moisés. Moisés ha dirigido al pueblo y en este momento Dios le dice, ahora te toca. Yo diría que yo le digo, mira las multitudes. Tú tienes que ser líder de eso. Imagínense usted si a veces le cuesta pararse aquí. Que somos un grupito. Si tuviese 100,000, 200,000 personas al frente, al cual le digan, tú tienes que dirigirlo, tú tienes que llevarlo. Entonces vemos que no es una preparación instantánea. El Señor no te va a poner en algo a lo que tú no estés preparado. Él te va a ir preparando. Cuando Él sabe que estás listo, ahí ya sí queda decisión tuya. Si obedece o no obedece. Si sigue su dirección o no la sigue. Él empieza con una formación militar, porque Él se encargaba de pelear la batalla. Tanto así que Él se encargaba de cuidar la retaguardia. Porque los más fuertes siempre van adelante y los más débiles no se quedan al final. O sea, Él los protegía. Entonces Dios lo fue moldeando para que asumiera su papel en el momento que Dios iba a llamar. Josué 1, del 1 al 9. Josué 1 dice, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Piense por un momento, si usted ha confiado en una persona toda su vida, ha sido el líder de su casa, ha sido el que lo ha guiado, cuando falta esa persona, ¿cómo se siente? Todos hemos pasado por pérdida donde el líder se nos ha ido, donde el que dirigía, el que proveía. Pero imagínense lo que está pasando por el pueblo en ese momento, de que son 40 años, no son días, no son semanas, 40 años siguiendo a la misma persona, donde Dios se ha mostrado de todas las maneras posibles. Entonces vemos a Dios animando a Josué para la próxima tarea. Yo no sé qué pasaría por la cabeza de Josué en ese momento. Debe haber pasado muchas cosas, porque si uno repite, mira que te mando que se valiente. Me imagino que tuvo temor, pues si se lo repiten 3 veces, a lo mejor se sintió inadecuado, no preparado, o sintió los ataques de la persona que no, yo, el líder soy yo. Entonces el Señor dice, mira que te mando. Entonces vemos que si el Señor lo llama a una posición de liderazgo, a Josué es porque está listo. Si el Señor te llama a ti a algo, es porque estás listo. Tú no tienes que sentirte, no, estoy preparado, yo he estudiado mucho, no. El Señor, a través de la Biblia, vemos que llamó a los que la gente pensaba que eran los menos adecuados, sino que los preparó. El mismo Moisés, 40 años en palacio, se supone que estaba preparado. Fíjense, ha sido criado como un príncipe en palacio, donde ha sido entrenado ha tenido estudios en la pelea, en la guerra, por 40 años. El Señor tuvo que moldearlo para que obedeciera. Lo manda 40 años a vivir como un pastor. Y luego de 40 años, cuando tiene 80, el Señor lo llama y dice, yo soy hasta tartamudo. Entonces, el que no se siente adecuado es uno. Dios sabe de lo que estás hecho. Dios sabe cómo te ha preparado. Por eso cuando el Señor te llame a algo, vas a tener temor, vas a tener miedo.
Pero el ser valiente no quiere decir que no tengas miedo, no tengas temor. Es cómo actúes, cómo le respondas a ese sentimiento que estás teniendo en ese momento. Entonces, vemos a Josué con un papel de líder ahora, y cuando vemos toda su vida, vemos el plan de Dios para que él tuviese éxito, para que él llegara a pasar el Jordán con el pueblo completo. Números 14:29 dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os daría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Los únicos dos de esa gente que salió del cautiverio después de 40 años iban a pasar la tierra eran Caleb y era Josué. Todo mayor de 20 años en esos 40 años murió. El Señor vio su fidelidad, el Señor vio cómo se comportaron. Fíjense que en Deuteronomio 1:34 dice: Jehová oyó la voz de vuestras palabras y enojóse, y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, el cual la verá, y a él daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque cumplió siguiendo a Jehová. También contra mí se hirió Jehová por vosotros, diciendo: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual está delante de ti, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredad a Israel. Este es Moisés. Yo no la voy a ver. Y el Señor dice: Josué la va a ver. Esos 40 años donde yo creo que sin saberlo Moisés está preparando a Josué, porque es su siervo, es el que lo sigue, es el más cercano a él en todo momento. Eso pasa por experiencia, y nosotros pasamos por experiencia que tal vez no la tomemos en cuenta porque parece insignificante. Muchas veces nos llaman a servir en algo, o nos llaman a realizar una tarea y decimos: no, eso es una tontería. Fíjense que Josué, a todo lo que lo llamaron, él dijo que heme aquí, y cumplió en obediencia. Por eso Josué era un siervo obediente. Lo que le decían, los primeros viajes, como dice, se preparó en lo militar, cuidando la retaguardia, yendo a la pelea. En Éxodo 17:9 dice: dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. ¿Usted se imagina en esa época que lo mandaran a una pelea? Ve y pelea contra un ejército que se supone que era feroz. Y es lo que dijo: aquí voy, obedezco. Lo están mandando casi a la muerte, pero él obedece. Y en el 13 dice: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Es lo que tenía que obedecer, confiar plenamente que lo que su líder le estaba diciendo, y que lo que su líder le estaba diciendo venía de Dios, y cumplir con lo que le estaba diciendo. Entonces tenemos que aprender que el liderazgo comienza con el servicio. La gente quiere ser líder, pero no quiere servir. Jesucristo nos dijo: yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir. Porque tú tienes que empezar siempre aprendiendo, preparándote para que llegues a ser un buen líder. Hoy en día veo muchos líderes porque le dan una posición de líder sin estar preparados. Y vemos desastres. Lo vemos en presidentes, lo vemos en ministros, lo vemos hasta en familias. En personas que no están preparadas quieren ser líderes de la familia. Y con el tiempo van aprendiendo. Algunos van enderezando, otros nunca enderezan. Pero vemos que Josué era un líder obediente. Fíjense el llamado de Jericó. Me sigue impresionando cada vez que se lo digo. En Josué 6:3 dice: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero,
Así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Imagínense que hoy, siglos después, le den esta voz. A hombres de guerra, pónganse a marchar alrededor de la ciudad. Primero, a él que le están dando la orden, pero usted se imagina la oposición que debe haber tenido. Pero es que tú te volviste loco. ¿Cómo se va a caer una muralla solamente por darle vuelta por 6 días y tocar los cuernos y tocar la bocina? Pero ahí vemos lo que es ser humilde, lo que es ser obediente. No es lo que yo sé, no es lo que yo creo, es lo que Dios me está diciendo que haga. Y él cumplió exactamente con las instrucciones que Dios le dio. Demuestra una obediencia absoluta. Hoy en día nos mandan a cosas súper sencillas. No. Nos dicen algo que nos parece ilógico. Dios nos dice algo que nos parece ilógico a nosotros. Decimos, no, eso no viene de Dios, porque lo de Dios todo tiene lógica. Pues este pasaje de la Biblia dice, no todo lo de Dios tiene lógica. Hay cosas que Dios te las pone en el camino, que te parecen a ti imposibles, o no te parecen lógicas, pero es para ver qué obediencia tienes. Qué grado de humildad tienes de que tú no te pones por encima de lo que Dios te está diciendo, lo que Dios te está pidiendo en ese momento. Entonces ahí es cuando realmente se manifiesta la humildad que tenemos, la obediencia que tenemos hacia Dios. Y ese, tengo hambre de ti, Señor. Háblame, dirígeme, por eso lo pedimos. Dame dirección, dame un norte, dame un propósito. Y cuando te lo dan, dices, no, no debe ser el mío. No debe ser el mío porque no estoy preparado. No debe ser el mío porque suena ilógico. No debe ser el mío porque no sé cómo hacerlo. Ustedes saben que el que sabe hacer algo hoy en día, antes no lo sabía. Yo lo aprendí de una persona bien humilde. Porque yo me quedo sin gasolina y el Señor que viene a ayudarme, otro hispano, carga un carro sincrónico, estándar. Y estaba aprendiendo a manejar. Yo dije, hasta aquí llegó la caja de este carro. Y dice, me lo acabo de comprar hace 3 días y yo no sé manejar. Y me dijo, pero usted sabe que el que lo sabe manejar, antes no sabía. Así de sencillito. Y usted tiene razón. Porque yo tuve uno estándar y no lo sabía manejar y después aprendí. El todo es que quieras. El todo es que confíe que con Dios todo es posible. Tener esa humildad. Fíjense que en Éxodo 24:13 dice, y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y subió al monte de Dios. Lo repite una y otra vez, su servidor. ¿Quién subió al monte a recibir las tablas? ¿Moisés con quién? Con Josué. ¿Cómo? Con Josué. Ellos dos, él estaba allá arriba, por eso él no pecó, él no adoró al carnero que se hicieron los demás. Porque él no estaba con el pueblo en ese momento. Entonces comienza a prepararse en humildad, en obediencia, para 40 años después ser el líder del pueblo de Israel, para ser el que los lleve a la tierra prometida. Por eso nos he presentado como un comandante militar, pero a la vez un siervo humilde. En nuestra vida tenemos que tener eso. No importa la posición en que esté, mantén la humildad, mantén la obediencia. Ayer veía un pequeño capítulo de una película nueva que son de las primeras afroamericanas de un pelotón del ejército. Y están en el cine, están sentadas en la primera fila. Y llegó un oficial y dice, ustedes no pueden estar aquí. Se van para atrás y se para una de ellas y dice, yo soy un oficial y de aquí no nos movemos. Porque tenemos el derecho. Entonces vemos al hombre que se le para por la autoridad, pierde la humildad. Y hoy en día vemos eso una y otra vez, que la gente a medida que le dan autoridad que pierde la humildad. Recuerdo a Cheo en este momento. Cheo trabajó en una cocina. Y Cheo, que lo conocieron, tenía un temperamento un poquito, era de mecha corta, podemos decir. Y él le tocaba
cortar los anillos. Y él iba cortando sus anillos. Pero el que estaba de jefe, otro hispano, lo llevaba, mire, apúrate, tú si eres lento. Y lo llevaba al arte. Ese que era su líder ahorita, me imagino que 2 años anteriores que era, estaba, mire, cortando anillos, ¿cómo? Poquito a poco. Pero Cheo, que era de mecha corta, ya, le digo, ¿tú sabes cómo es la cosa, chico? No le voy a echar el cuento completo lo que vino después. Con esto le quiero decir que si usted está de líder, tenga la humildad de ser líder. Que no se le suban los humos a la cabeza, porque eso es lo que vemos diario a diario. Donde queremos mandar a la gente como si fuesen menos que uno. Pero por eso veo el ejemplo de Josué, donde siendo un líder mantenía la humildad, porque peleaba las batallas y a la vez le servía a Moisés, pudiendo decir, manda a otro. Manda a otro, yo ya no estoy para esas cosas. Entonces ese es un fundamento primordial para el liderazgo. Antes de ser exaltado, tenemos que aprender a obedecer. Tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios y no el tiempo de nosotros. Entonces, debemos estar dispuestos a servir en lo pequeño. Pero queremos solo puestos de reconocimiento. Entonces, se mire que el primero será el último, y lo último será. Una y otra vez vemos que este manual de la vida nos enseña y nos enseña de cómo debe ser nuestro comportamiento. Que si somos fieles en los pocos, ¿qué nos van a poner? En lo mucho. Nosotros queremos lo mucho sin ser fieles en lo poco. Si no revisen su oración. Josué era un hombre de fe. ¿Cuál fue el entrenamiento? Si Moisés fue un hombre de fe, ¿dónde estaba Josué todo el tiempo? Cerca de él, viendo, escuchando cómo Moisés crecía en la fe, cómo Moisés hablaba con Dios y él estaba aprendiendo, Dios lo estaba preparando en todo momento. Fíjense, cuando los mandan a recorrer la tierra prometida, los 12 espías, regresan los 12. 10 llegaron como todos asustados. Allá hay gigantes, ahí no hay nada que hacer. No nos metamos allá que nos van a matar. Solamente Josué y Caleb llegaron con una historia diferente. No diferente, igual, pero con una perspectiva diferente. Ellos vieron los gigantes, ellos vieron todo, pero dijeron, si Dios nos las ha dado, vamos para allá. Si Dios nos las ha dado. Por eso Josué llegó con una proclama de motivación, emocionado por lo que había visto, por la confianza que tenía en Dios. Números 14, 7 dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No le temáis. Si eso no le da ánimo al pueblo, no sé qué los iba a animar. Esos ánimos. Los únicos que vieron la tierra prometida con ojos de fe. Nosotros tenemos que ver con los ojos de Dios, con fe en todo momento. Cuando vemos dificultades, mi pregunta es, ¿cómo ves tus dificultades? ¿Cómo ves los obstáculos? ¿Cómo ves los gigantes que se te presentan al frente? ¿Te sientes derrotado en el momento? ¿Temeroso? ¿Tienes miedo? ¿Retrocedes? ¿Cómo los enfrentas en todo momento? Podrías pensar un momento, ¿cuáles son los gigantes que estoy enfrentando en este momento? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Qué cosas no me dejan avanzar? ¿Qué miedos tengo? ¿Qué cosas le estoy diciendo yo? Ya no se puede, ya estoy muy viejo, estoy muy joven. No he estudiado, no estoy preparado. ¿Qué cosas hay en tu vida que no te dejan avanzar? Porque podemos recordar cómo Dios obró en el pasado, cómo obró con Josué, cómo lo llamó. Y él dijo, aquí voy. Y Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Debemos tener esa confianza. Debemos ser como Josué, debemos ser valientes. Debemos tener esa interés a entender que el Señor no me puede llamar a mí para ser derrotado.
porque Él no nos va a dejar avergonzar. Si tú te libras, como dijo Otoniel, no lo hice yo, lo hizo Dios. Pero ¿cuántas veces no lo hace Él? ¿Cuántas veces no lo hago yo? Sin dejar que Dios lo haga. ¿Cuántas veces lo hacen ustedes escuchando lo que Dios les está diciendo, pero hacen lo que ustedes quieren porque les parece que es la mejor forma? El Señor les dice en Josué 1:6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que juré a sus padres que les daría. O sea, ¿por qué le está diciendo que sea valiente? Y acabamos de ver que iba a las batallas. Esa batalla era en cuerpo a cuerpo. O sea, que no era un cobarde. O sea, hemos visto que tenía humildad, que confiaba en Dios plenamente, que lo obedecía. Y Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Porque me imagino que en ese momento Josué debe haber tenido temor, preguntas, dudas. Y Dios dice, no, yo te voy a dar esa tierra. Lo que quiero es que sea valiente. Porque lo que te estoy pidiendo tú lo puedes hacer. Fíjense que cuando Moisés muere, él lo señala como el que va a ser el que se va a encargar de todo. Y Dios a cada uno nos dice que estás listo. Da un paso. Es la primera vez que prediqué, dije primera y última. El pastor me mandó a una cancha de basquetbol a que le predicara a un grupo de muchachos que estaban jugando ahí. Estaba Che, por cierto. Estaban todos los de la iglesia. Y es mi primera vez. Pero el pastor lo tiraba uno al ruedo. Tenía esa visión que uno no tenía. Vaya. Y uno en obediencia, pues voy. No me imagino cuántos dirán, no, yo no voy. Pero yo quería servirle al Señor, tenía hambre de servir. Y los soldados se preparan es en la guerra, no en los cuarteles. Entonces fui y fue un desastre. Para mí. Pero como 2 personas recibieron al Señor, o sea que para el Señor no fue un desastre. Fue éxito total. Yo solamente fui el mensajero de un mensaje que el Señor me había mandado. Mira, sé fuerte, sé valiente, porque la valentía proviene de las promesas que Dios nos ha dado. No es lo que yo creo, yo lo pienso. Y no hay que obedecer, aun cuando esas instrucciones no nos parecen claras, aun cuando tengamos miedo. Fíjense que la valentía no es la ausencia de miedo, es lo que hace con eso. Yo recuerdo una historia que nos llamó un susto, estábamos recién llegados y oíamos ruido afuera de la casa. Nosotros vivíamos allá atrás. Esto en las noches era la boca del lobo. Y uno en Venezuela no está acostumbrado a vivir con estos vecinos tan cerca. Y en Venezuela le ponemos cerca y alta, de bloque. No sé si para que no entren o para que salgan, pero allá los encerramos. Y entonces uno está viviendo aquí y cualquier ruido no le da, pues no había nada por alrededor. Estamos hablando hace 20 años. Y oíamos ruido y yo agarro algo, no recuerdo un pájaro que tenía. Y cuando salgo eran los señores venados que estaban allá afuera, haciendo bulla. Pero primero pasamos ¿por qué? Por el miedo, el susto. ¿Cómo se dice? El simpático y el parasimpático funcionan a 1000 revoluciones por minuto y era solamente un sentimiento, pero yo salí. Yo salí a ver qué era. Con mi miedo me armé de valor y dije, a ver. Me pude haber quedado adentro y todavía estuviera contando una vez, pasó algo. Y era algo súper especial, de otro mundo. Una cosa, porque no había cerca ya y primero no. Pero no, es lo que tú hagas con ese miedo. La decisión que tomes de dar el paso adelante, de obedecer a Dios cada día de tu vida. Porque todos los días te sientes inadecuado. ¿Cuántas veces nos encontramos? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Matita dio el testimonio con aquel miedo. Hace un mes atrás estaba el TPS. Y dice, ¿para qué el TPS? Para que usted vea cómo cambia la situación. Viene el lobo seguramente mañana. En unos meses vemos que el lobo no se come nada, como ya pasó una vez. Entonces, es lo que hagamos con eso. ¿Qué te está pidiendo a ti Dios que hagas con valentía? ¿Qué te está pidiendo Dios? Que digas.
Y todo viene con la oración. Josué era un hombre de oración. Y esto es uno de los ejemplos más maravillosos. Josué 10 dice, entonces Josué habló a Jehová. Cuando usted habla con Jehová, ¿qué está haciendo? Orando. Josué habló a Jehová y dijo, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Oye, ¿usted ha orado alguna vez así? ¿Usted se imagina que decirle a Dios que el sol se detenga y la luna se detenga? ¿Y saben qué pasó? El sol y la luna se detuvieron. Eso es fe. Porque él pidió con la fe de saber que Dios lo podía hacer. Y nosotros tenemos cosas sencillas y pensamos que Dios no lo puede hacer. Tenemos enfermedades, problemas financieros, problemas con el matrimonio, con los hijos, en el trabajo. Este sea un ejemplo de que cuando eres un hombre y una mujer de oración que no duda, sino que está seguro de lo que Dios le ha prometido, Dios va a responder. Dios va a responder. Josué entendía que el éxito viene completamente de hablar con Dios, de escuchar a Dios, de seguir las direcciones de Dios. Una oración para detener el sol demuestra que hay una dependencia total de Dios. Debemos empezar a vivir con esa dependencia total. Yo sé, Señor, que tú lo puedes hacer. No lo veo cómo, no sé cómo, pero yo sé que puedes. Porque tu palabra, la Biblia, tus historias me muestran que eres capaz de hacer cosas maravillosas que yo no entiendo. Por eso debemos hacer de la oración nuestro primer recurso, como hizo Moisés, como hizo Josué. La oración es lo primero, no la última opción. Dependamos de él en todo momento. Antes de tomar decisiones, busquemos la guía de Dios para luego tomar las decisiones de acuerdo a lo que nos está guiando. Y con todo esto que Dios hizo con Josué y la valentía que él tuvo, ha dejado una huella para todas las generaciones. Ha influido en todos nosotros. Porque cuántas veces decimos, mira que te mando. Y seas valiente. Señor, tú me estás diciendo a mí que me esfuerce, que sea valiente. Que tú vas a estar conmigo en todo momento. En Josué 24 dice, ya al final, él reúne a todo el pueblo y les hace un recuento de lo que ha sido la travesía. Les hace un recuento de todo lo que Dios ha hecho. Y les llama la atención y les dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A quién le vas a servir? ¿A los que sirvieron tus padres? ¿A las tradiciones? ¿A las culturas? ¿O al Dios verdadero? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Él desafió al pueblo a servirle a Jehová. ¿A quién le vas a servir? Él no solo habló, no solo dio un discurso, sino que lo vivió. Y la gente lo vio. La gente aprendió de su testimonio, de lo que veía en él, de cómo se comportaba, de cómo era humilde, de cómo era obediente, de cómo era valiente, de cómo oraba. Y lo dejó de generación en generación. Por eso me pregunta, oye, ¿qué legado estás dejando tú? Los que te ven están viendo una diferencia. Los que te ven que eres una persona humilde, obediente, valiente, de oración, dispuesto a hacer lo que Dios le pide. Porque les digo, este mundo está al revés. Y la única forma que se enderece es que empecemos a hacer ejemplo. Que la gente a nuestro alrededor vea una diferencia. Que la gente a nuestro alrededor vea que hay amor verdadero, que hay humildad. Que entendemos las situaciones de los demás y que nos duele a nosotros también. Y que lo que estamos haciendo, el servicio que le damos a Dios, es porque Dios nos ha llamado. Y en obediencia lo hacemos. Que empecemos a ser buenos líderes. Yo no soy líder, no, usted es líder. Usted es líder en su matrimonio, usted es líder con sus hijos, usted es líder en el trabajo, usted es líder en la iglesia. Usted es líder donde quiera que llegue, porque usted es un príncipe o una princesa. Porque ahora somos hijos del Dios grandioso, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Por eso donde llegamos tenemos autoridad, tenemos posición.
Pero eso no nos tiene que quitar la humildad, la obediencia y el mostrar que Cristo vive en nosotros a través del amor que repartimos nosotros. Dios le dijo 3 veces a Josué que fuera valiente, que no tuviera miedo. Y ese valor no venía de las habilidades que él tenía, sino de la promesa de la presencia de Dios. Todo nuestro comportamiento, todo lo que somos, debe provenir de las promesas de Dios, de lo que Dios nos dice quiénes somos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas, Josué. A donde quiera que tú vayas. ¿Quién está contigo? Dios. Tienes que creerlo. Tienes que apropiarte de que Dios está contigo en todo momento. Cuando sientas el temor, cuando sientas miedo, cuando te sientas que no eres el adecuado o la adecuada, Dios está conmigo. Y me dice que no desmaye, porque está conmigo. Pues sirvamos con humildad. Confiemos en Dios en todo desafío que enfrentamos. Y que podamos decir, yo y mi casa servimos a Jehová. Y que nuestros hijos puedan ver en nosotros una diferencia. Que la gente que conozca a nuestra familia, nos conozca, vea una diferencia. Vea que hay amor en nosotros. Porque si Dios nos llamó a caminar con Él, Él nos ha estado capacitando. Él nos ha estado preparando. Hoy debemos brillar. Debemos ser la sal. Debemos ser la luz de este mundo. Y no la oscuridad o sin sabores. Debe haber una diferencia en cada uno de nosotros. Y todo empieza con la dependencia. Dependencia en Dios. Por eso cuando cantaban, tengo hambre de ti, que eso sea de verdad. Tengo hambre de ti, de tu presencia. Tengo hambre de ti. Quiero ser como Josué. Y quiero dejar huellas en esta vida. Que ese sea el clamor de cada uno de nosotros. Vamos a estar aquí. ¿Qué ejemplo más hermoso nos deja Josué? Pero tantos ejemplos que hay en la Biblia tenemos a José. Vamos a tratar de estudiarlo para que cada uno de estos hombres de la Biblia nos deje marca a nosotros de cómo Dios prepara, de cómo Dios utiliza, aún en las circunstancias más difíciles. Eso cuando orábamos ahora por Sheila, yo decía, las circunstancias más difíciles, Dios nos está enseñando. Dios nos está preparando para algo maravilloso. Por eso cada uno de nosotros ha pasado por situaciones difíciles que no entendemos, que tal vez hemos tratado de hacer todo lo posible para salir de ellas y nos encontramos como en arena movediza. Y mientras más tratamos, más nos hundimos. Entonces veía que para salir de la arena movediza no te desesperes. Da un paso a la vez y trata de alargar lo más posible, muy lentamente, para que no te hunda. Y nosotros no estamos nerviosos, desesperados, ansiosos, andamos como esas taritas que van para allá, para acá, tratando de ver qué hacemos y nos hundimos. En vez de sentarnos a hablar con Dios y decirle, Señor, que esta situación se detenga, que este mal que ha caído sobre mí se detenga, se aparte, que esta enfermedad o estos virus se vayan, que estos temores desaparezcan. Gracias, Padre Santo, ¿verdad? Porque tú nos enseñas cada día. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles, como Josué y como Caleb. Ayúdanos a ser como ellos cuando fueron a ver, mi Señor, la tierra prometida. Tú nos has traído hasta este país con un propósito, mi Señor. Y siempre estamos mirando, como los otros 10, los gigantes que están adelante, las dificultades, los cambios de gobierno, las leyes. En vez de actuar como Josué, que si tú nos traíste aquí es con un propósito. Que podamos cumplirlo, mi Señor. Que tú le puedas mostrar a cada uno de nosotros el proyecto de vida que tienes para nosotros, el propósito del por qué estamos aquí. Ayúdanos a ver el milagro, Padre Santo.
Ayúdanos a tener la valentía de cruzar el Jordán que has puesto delante de nosotros. Oh mi Señor, que aunque parezca algo increíble lo que nos estás pidiendo, lo hagamos. Así como hizo Josué, 6 días alrededor de los muros de Jericó, y al 7º día cayeron. Que cualquier circunstancia por la que estés pasando, tú puedas pasar 6 días orando fielmente y fervientemente. Que puedas clamar a Dios por esa situación y que al 7º día la veas caer. Que veas cómo se para el sol, se para la luna, se abren los cielos, se abren los mares. Porque esas son las promesas de Dios para nosotros. Que cualquier cosa que pidieses, no dudando, tú la vas a ver. Nos dice claramente que no seamos como las ondas del mar que van y vienen. Nos dice que no seamos tibios. Nos prefiere caliente, pero si eres frío, vete. Oh Padre Santo, ¿verdad? Ayúdanos a escuchar todas tus instrucciones con obediencia. Y que mañana podamos recordar estos mensajes, estas promesas, estas lecciones de vida que tú nos has dado a través de los hombres de la Biblia, para crecer en tu conocimiento, para crecer en la obediencia, pero sobre todo en la dependencia que tenemos de ti. Gracias, mi Señor, por estar aquí. Que tú seas manifestado en cada uno de la vida que estamos aquí presentes y que hagamos una diferencia. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios me lo bendiga.